Y hablando sobre temas que hacen a la semana, en la semana se ha festejado el Día del Escritor y también vamos a entrevistar, entre otros de los temas que le ha tocado vivir, ha formado parte junto a José Herman de escribir la historia de Valle María, no solo la historia del pasado, sino también la historia reciente, la historia que se puede contar y que se puede recorrer en las calles de Valle María. Estamos hablando de la profesora Yolanda Gassman. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Estoy siempre a disposición. Si sirvo para algo. Yolanda, yo recién en el encabezado decía que usted junto a José Herman escribieron un libro que no solo tocó la historia de los fundadores de Valle María, lo que vivieron los antepasados en Rusia, lo que vivieron en ese viaje hasta llegar aquí, comenzar de cero, comenzar de nuevo, sino también la historia reciente, por ahí Héctor Pedro Rohr, la creación de las instituciones y demás. Sí, en realidad esa fue la parte más difícil, porque lo anterior estaba escrito. Había que recopilar solamente los datos y el trabajo de investigación, un poco de investigación, por decirlo, pero era justamente rescatar esa etapa casi oculta, que no quedaba nada escrito, que no había papeles, y entonces recorrer distintos lugares, distintas instituciones, porque a través del tiempo se fueron formando instituciones y eso había que rescatarlo y escribirlo, ponerlo en papel para que quede algo. Claro. Que sea la historia para que se continúe contando, porque quizás todos tenemos un propósito aquí en la vida, pero en algún momento pasamos a otro lugar y si no está la persona que vivió el hecho para contarlo, la historia se termina allí. Ahora a través de un libro, a través de un papel queda la historia justamente y vendrán otras más que escribirán algunas otras personas. Sí, por supuesto. Yo, cuando me invitaste, dije, yo no soy escritora, en realidad soy una atrevida. Lo que pasa es que la gente muchas veces a los maestros los creen capaces de todo. Y el tema de la historia de Valle María fue algo que surgió cuando se fundó la Asociación de los Alemanes Libres y sus descendientes. El presidente era José Herman y estaba rodeado de un grupo de personas que ellos fueron los que decían: no puede ser que Valle María no tenga su historia escrita. O sea, había documentos sueltos y no había un libro que unificara toda esa trayectoria. Y estuvieron trabajando, juntando material por mucho tiempo hasta que yo me jubilé y a José se le ocurrió preguntarme si no me animaba. Y bueno, en el momento justo, usted se jubila y dice, ¿cómo no me voy a animar? Soy una atrevida, y me queda demasiado grande el título de escritora, pero lo hice con mucho gusto, con mucha pasión, porque el tema me gusta mucho y le agradezco a José, después de todo, que me haya dado esa oportunidad. ¿Cuántas historias que se han conocido mediante el libro y cuántas historias que han conocido ustedes al momento de recopilar esa información, de decir, pensar que quizás esta historia no la conocía nadie y a alguien le ha alcanzado algo algo muy íntimo, pero que sirve también para comentarlo? Sí, ese es un trabajo de destacar que hizo José. Él visitó mucha gente, hizo entrevistas, las grababa, me las pasaba. Le pedía a la gente que quisiera participar del libro y contar algo de su vida personal para que quede escrito, lo hiciera. Y muchas personas me pasaron un resumen de lo que habían hecho. Qué sé yo, está la historia de un policía que trabajó muchos años acá en Valle María y que fue incorporado también al libro. O sea, el que quiso participar está representado. Sí, y bueno, yo traté, o sea, no tuve demasiado tiempo, me pusieron un límite, tenía que salir el libro para la fiesta
y había que ponerle esfuerzo, horas. Había días que no dormía, me quedaba levantada a la noche y escribía, y escribía, y escribía. Claro. Recién usted mencionó, yo en ese momento me había jubilado y demás. Recién antes de empezar la nota decíamos su vinculación con la Escuela Espíritu Santo fue su segunda casa. Esto lo digo a colación de lo que vamos a hablar recién, de lo que están trabajando. Digo, pero arrancó desde jardín hasta llegar a ser la máxima autoridad y jubilarse siendo directora. Sí, yo digo, soy una hija de las hermanas Sierva del Espíritu Santo, porque empecé jardín de infante, fue el primer jardín en el año 1960. Yo cumplía 5 años tenía 5 años y me querían anotar para empezar primer grado, pero cumplía en agosto y no me aceptaron para primer grado. Entonces le dijeron a mi mamá, mira, va a empezar un jardín, no sé en qué mes era muy chiquita, pero va a haber un jardín, la vamos a anotar para jardín. Y bueno, y empecé jardín de infantes, el primer jardín. Mi maestra fue la hermana Josefina Roscop, que todavía vive y está en Esperanza, hermana de Ida Roscop. Usted recién mencionaba de los años. Yo no sé si seguirá usando ahora o no, pero hasta junio inclusive se podía, claro, se podía. Si ya pasaba julio, tenía que esperar un año más. Sí, eso era en esa época y todavía sigue siendo. Tengo entendido que hasta el 30 de junio es la fecha límite. Los chicos entran si cumplen antes del 30 de junio, si no, 1 de julio el año siguiente. Todavía sigue siendo de esa manera. Bueno, hice mi primaria en la escuela acá, después hice el secundario en el Colegio de las Hermanas de Diamante, el profesorado en la Escuela de Diamante de las Hermanas, y me recibí en diciembre y en marzo me llamaron para hacer una suplencia. O sea, soy una agradecida porque trabajo no me faltó nunca, me llamaron enseguida para dar clases y no dejé de trabajar. Sí, era una suplencia por 3 meses de una maestra que iba a tener un bebé. La maestra volvió a trabajar 2 meses y después renunció. Y ya me llamaron de nuevo a mí y ya quedé definitivo. Claro. Yolanda, ¿cómo han cambiado los tiempos? Por allí creo que lo leí en algún momento que fue un momento duro para la institución el que las hermanas se vayan de Valle María. Sí, fue duro y sigue doliendo. Yo les decía hoy a los chicos también que no sirvió de nada todos los esfuerzos que hicimos el personal de la escuela. Levantamos firmas, hicimos notas, argumentamos que era la primer casa de misión de las hermanas, que un montón de religiosas salieron de Valle María, pero para las autoridades de Roma era más importante otros campos de misión donde no estaban todavía, y con el agregado de que cada vez hay menos vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas. Cada vez son menos las hermanitas y lamentablemente la vida se las va llevando, ¿viste? ¿Qué recuerdos queda de esas hermanas cuando estuvieron aquí en Valle María? Muchísimos, todos. O sea, yo como maestra solamente tuve la de primer superior, en esa época segundo grado, que la hermana Agnesia, con la que hice la primera comunión, la que me preparó para hacer la primera comunión. Y después en tercero, la hermana Rosa, que era una morochita amorosa que me llevaba a Salto a dar catequesis, en Salto daba catequesis. Y después tuve compañeras hermanas, pero la tarea de las hermanas no se puede valorar, no se puede, porque hicieron tanto por el pueblo. Yo les digo a todos, o sea, lo que es Valle María, la gente de Valle María, su cultura, sus valores,
son el resultado de la formación de los sacerdotes del Verbo Divino y de las hermanas siervas del Espíritu Santo, con sus virtudes y sus valores. Pero somos así y se lo debemos a ellos. Sí, ellos tuvieron la educación a cargo todos estos años, hasta el año 2001 en que se fueron. Claro. Antes que entremos en detalle un poco sobre las charlas que usted está dando en la escuela por este nuevo aniversario, usted recién mencionaba de que toda su vida estuvo ligada, siendo alumna, quizás del secundario, y la preparación la tuvo en otro lugar porque aquí no se podía hacer. Pero digo, cuando llega la notificación de la jubilación, de decir, bueno, ya me voy a quedar en mi casa, no voy a estar todos los días aquí en la escuela, ¿cuál es el sentimiento que invade a la persona, en el caso suyo? Yo, sinceramente, mucha alegría. Yo tenía mucha alegría, estaba muy agotada. Yo en ese momento tenía a cargo no solamente la primaria y el jardín de infantes, tenía a cargo el tercer ciclo y la secundaria que se venía, con profesores, mucho personal a cargo, docentes de primaria y docentes de secundaria. Era complicado, el horario extendido, que doy fe, jamás me reconocieron económicamente, el Consejo de Educación jamás me reconoció económicamente el horario extra que yo hacía y la tarea extra, pero bueno, fue una tranquilidad, fue decir basta de reuniones, basta de horarios, basta de problemas, extrañar no, porque yo me fui de la escuela contenta, bien con todo el mundo, feliz y vuelvo a la escuela cuando yo quiero. Y paso todos los días y tengo contacto con el personal y con los chicos. Y los chicos son divinos, son hoy a la mañana y hoy a la tarde, son tan atentos, tan respetuosos, cómo escuchan, cómo se interesan por cómo era la escuela antes. Aclaremos, usted menciona hoy a la mañana o a la tarde, estamos grabando justamente el día jueves, donde usted está participando dando unas charlas a los alumnos. Sí, fui invitada por el Día del Libro y enganchando con el tema de los preparativos que tienen para festejar los 125 años de la fundación de la escuela, que se va a hacer en octubre, supongo una gran fiesta, y ya están trabajando muchísimo los docentes y los chicos. Los chicos, cuando escuchan la charla un poco de la historia, ¿en qué es lo que más se interesan o qué es lo que más preguntan? Y a ellos les interesa saber mucho cómo era la escuela antes, cuáles eran los castigos, si era cierto que los hacían arrodillar sobre maíz. ¿Eso es un mito o fue realidad? Yo les dije a los chicos, yo jamás lo vi. No sé si antes que yo, los primeros años, lo habrán hecho alguna vez. Les digo, el castigo que nosotros teníamos cuando era maestra era ponerlos de plantón afuera en la vereda, en la calle. Entonces pasaba un conocido, un familiar o el padre o la mamá, y cuando llegaban a la casa recibían una reprimenda por haberse portado mal en la escuela, porque los vieron, o dejarlos después de clase. Claro, sí, eso Dejarlos después de clase, sí, pero eran otros tiempos. Ahora en este momento hay que respetar los horarios, hay que, qué sé yo. Hoy en día no se puede poner de plantón en la vereda a un chico, en la calle. Les decía que yo tenía séptimo grado en el aula, en el primer piso arriba. Los baños de las nenas era donde son ahora los baños de jardín. Pedíamos permiso en hora de clase para ir al baño, teníamos que bajar de allá, dar toda la vuelta por la plaza e ir hasta el otro,
casi toda una manzana recorrer para llegar al baño. O sea, no sé si alguno lo habrá hecho por picardía, pero hoy en día es impensable dejar salir un chico a la plaza, porque no sabés qué pasa afuera, quién se puede acercar. O sea, hay muchos temores, hay que tener mucho más cuidado. Claro. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Principalmente por allí el tema de que si bien hubo en algunos lugares donde se pasó de la raya el castigo a los alumnos, pero digo, hoy vemos como que los castigos, no sé si sirven para algo porque son mínimos, y antes no, antes como decía usted, llegar a la tarde, llegar a la casa después de hora era sinónimo de averiguar por qué llegó tarde y si era después de clases, venía el reto o el castigo de los padres y no existía quizás el reclamo que hoy se hacen desde muchos padres hacia los educadores de que por qué dejó el hijo después de clase, por qué tiene una sanción. A ver, lo vemos por la televisión, hay maestras que van y son golpeadas por los padres de los chicos. Sí, las cosas están, para mí, tergiversadas, porque ya no, o sea, no se respeta el trabajo del docente, porque se supone que el trabajo tiene que ser ordenado, tiene que estar en un ambiente agradable, no estar continuamente llamando la atención o porque los chicos se portan mal y necesitan la ayuda de los padres para que eso se logre. No tenerlos como enemigos, siempre hay que trabajar juntos. Si queremos que nuestros chicos estén bien educados, bueno, trabajemos juntos para eso, apoyarnos. Profesora, muchísimas gracias por haber venido y bueno, la esperamos como siempre para charlar sobre distintos temas que hacen a su tarea, a la educación, porque la educación nunca se corta, si quizás se corta el vínculo con la escuela y decir no tengo que ir más, pero el sistema de educación de aquellas personas que fueron formadas y que tienen la vocación de servicio siempre está. Sí, sí, por supuesto, la educación no se termina, no. Mientras pasan los años, los días, uno va aprendiendo cosas. Y mi relación con la escuela va a seguir siempre. O sea, cuando le dije, cuando me citaron, yo estoy a disposición de la escuela cuando me necesiten, yo no tengo ningún inconveniente. Lo mismo a ustedes. Si puedo aportar algo de lo que estoy haciendo, qué sé yo. Sé que por ahí me van a citar de nuevo por otros temas, nada, pero, pero estoy a disposición de ustedes. Exactamente. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.